Y esto se reprodujo ya en el 2018, este conflicto importante, o sea, con amenazas de bloqueo del puerto de parte de los franceses, de los pescadores franceses del puerto de Jersey. Hubo abordaje, o sea, creo que hasta se tiraron piedras de un entre barcos, o sea, hubo. Y bueno, tuvo que intervenir, intervino la Guardia Costera de Reino Unido, pero y también hubo, bueno, repercusiones a nivel del Estado francés, que el gobierno, bueno, amenazó entonces con cortar el suministro eléctrico a Jersey. O sea, la situación estuvo bien, bien tensa. Y todo esto, bueno, en torno al acceso a este molusco, que, bueno, no pareciera como para tanto, ¿no? Pero fíjate que sí, además, sí, uno contextualizando, ya tú lo ves venir, el marco en el que esto se desarrolló fue el del Brexit. Bienvenido a Cero Geopolítica, gracias por estar aquí. Soy Luis Alejandro, doctor en geopolítica, y donde quiera que estés, espero que estés muy bien, que te esté yendo de maravilla y que seas feliz. Es sinceramente mi deseo hoy para ti. El acceso al agua, a la energía, al territorio, a un terreno, son todas, digamos, consubstanciales con la obtención del alimento, ¿no? Hoy estaremos viendo, digamos, diferentes tipos de manifestaciones en cuanto a la rivalidad entre estados, entre actores económicos, por el acceso al alimento, pero que tiene que ver mucho con el acceso a estos recursos. Empezando por el que ya seguramente viste en el thumbnail de este episodio, que fue, digamos, esta rivalidad entre Francia y entre pescadores franceses y del Reino Unido, que se enmarca en la historia larga, digamos, en una rivalidad que se inscribe en el tiempo largo de la historia entre estos dos países, pero hoy nos vamos a concentrar en un punto preciso que, digamos, fue detonante de tensiones importantes, que fue el acceso a un molusco, a las zonas de pesca de un molusco que la traducción en francés se dice la coquille Saint-Jacques, que digamos es un molusco que se consume mucho por aquí en Europa y en Francia más específicamente, que es la vieira. eh, la vieira, o sí, un tipo de molusco como una suerte de almeja, que es muy popular aquí. Y bueno, que sus zonas de pesca, de recolección son bien específicas. Y para eso, que bueno, quiero que te ubiques en el Canal de la Mancha, digamos, en esta zona entre Francia y Reino Unido. Históricamente, bueno, la pesca por acá ha estado em, bien particular en función de las licencias, de permisos. Según tengo entendido, en los años 2000 hubo una regulación para que franceses y británicos pesquen. Y esto, si te ubicas en la zona, digamos, de este golfo en el que está, a ver, como el Monte San Michel, ¿sabes? El Monte San Michel es bueno, digamos, una atracción turística, em, quizás es la que viene justo después de la Torre Eiffel a nivel de popularidad en Francia, sí, y después del Museo del Louvre, ¿será? Está en este golfo entre, bueno, Normandía y Bretaña. Y bueno, aquí hay un conjunto de islas, está la isla de Jersey, la isla de Guernsey, otra pequeña isla, que son británicas, pero que si tú ves el mapa sin estar, sin saber a quién pertenece qué, tú te dices, bueno, muy lógicamente que son islas francesas, porque están muy pegaditas del territorio francés. Pero en realidad no. Y entonces esto forma parte de este conflicto. En el 2012 ya hubo un conflicto en esta zona por el acceso a este molusco. Y bueno, que hubo abordajes de navíos, o sea, de pesqueros. Y esto se reprodujo ya en el 2018, o sea, este conflicto importante, o sea, con amenazas de bloqueo del puerto de parte de los franceses, de los pescadores franceses del puerto de Jersey. Hubo abordaje, o sea, creo que hasta se tiraron piedras de un entre barcos. O sea, hubo, bueno, como ves en el thumbnail, algo así, quizás menos dramático o no tanto. Y bueno, tuvo que intervino la Guardia Costera de Reino Unido, pero y también hubo
bueno, repercusiones a nivel del Estado francés que el gobierno, bueno, amenazó entonces con cortar el suministro eléctrico a Jersey. O sea, la situación estuvo bien, bien tensa. Y todo esto, bueno, en torno al acceso a este molusco, que, bueno, no pareciera como para tanto, ¿no? Pero fíjate que sí, además, sí, uno contextualizando, ya tú lo ves venir, el marco en el que esto se desarrolló fue el del Brexit. Ya en el 2016, creo que fue, sí, a mediados, hubo un referéndum, el referéndum del Brexit, en el cual, bueno, si seguiste un poco la situación, bueno, ganó el Brexit en esta oportunidad. Y desde ahí, bueno, hubo varias etapas que se cumplieron. El año siguiente hubo, creo que fue la aplicación de sí, del artículo 50, que es, digamos, la formalización del procedimiento para ir ya de salida de la Unión Europea. Todo esto implicó una renegociación de todos los vínculos entre Reino Unido y Europa, porque la cantidad de ítems, de productos en los cuales había, bueno, esta libre circulación, ya habría que negociarse punto a punto. O sea, esto creó una cantidad de dificultades y en el medio de todo esto, yo creo que finalmente el Reino Unido salió efectivamente de la Unión Europea. En el 2021 se fue formalmente ya la separación ya final, digamos. Si hay que poner alguna palabra, pero en todo este proceso, bueno, estuvo este episodio en el 2018 y entonces abajo esta luz uno entonces interpreta este episodio también como, digamos, em, una, una reivindicación entonces de parte y otra de límites precisos y de reivindicación de, digamos, de soberanía sobre territorio en este contexto difícil, y me imagino que también fue utilizado como apalancamiento en las negociaciones del Brexit. O sea, que ves que se entrelazan varias capas, pero que parte, bueno, desde un punto bien concreto y particular, que bueno, fue el de los pescadores por el acceso a este recurso. Entonces, bueno, ya vemos por lo menos un ejemplo de esta rivalidad, de este tipo de rivalidad que se puede dar con la finalidad de acceder a un alimento, pero sí, focalizada en el territorio, en el acceso al territorio. Y entre dos países, bueno, fíjate, de los más, digamos, de entre las 10 potencias mundiales, y se da este tipo de situación, ¿no? Ahora, en lo que respecta, digamos, al agua, que es, bueno, igualmente consustancial con el alimento, está este caso de la represa del Renacimiento etíope, creo que así que fue bautizada. Fue, bueno, una represa que se hizo en Etiopía, en el Nilo Azul. Sí, casi si tú te vas al mapa, vete a la frontera, prácticamente está en la frontera con Sudán. Y bueno, una represa que se hizo ahí hidroeléctrica bien grande. Bueno, sobre el Nilo Azul, ya, o sea, tú ves, bueno, una palabrita, para contextualizarte este río. Tú sabes que el río Nilo es, con el Amazonas, los más largos, los más grandes del mundo, ¿no? Yo creo, sí, bueno, que el Amazonas es un poco más grande en cuanto a su extensión geográfica, pero en lo que tiene que ver con el caudal medio, digamos, en los metros cúbicos por segundo que lleva, no hay punto de comparación. O sea, yo creo que el Amazonas son como 200.000 metros cúbicos por segundo que arrastra, que lleva, y el Nilo creo que son como 3.000 o menos, 2.500, 3.000 metros cúbicos por segundo. O sea, no hay punto de comparación, y esto es un elemento clave porque entonces ya te empieza a dar una noción de lo que puede significar en cuanto a una represión eléctrica y su traducción en estrés hídrico. Pero bueno, ya venimos a eso, para seguir sobre, digamos, esto de este río. El Nilo, que desemboca, ya tú sabes, en el delta en Egipto, en la zona de Alejandría, todo esto por allá, se origina bien arriba, ya en la parte, en el azul, bueno, en territorio etíope. Y el Nilo Blanco empieza en el lago Victoria, creo, es Tanzania. O sea, es un lago que está, digamos, en estos tres estados, entre Tanzania, Kenia y Uganda, por ahí. Y de ahí, bueno, de ahí sale, creo que tiene otros afluentes por más arriba. Yo creo que llega hasta, sí, hasta, bueno.
tocará un pedacito de República Democrática del Congo o más arriba, a la región del Kibú, no sé exactamente. Igual verifica. Pero digamos, está el río Nilo, el Nilo Blanco, que entonces estos dos, el blanco que sale de esta zona, se une a nivel de, bueno, que pasa por Sudán del Sur para llegar a Sudán. Sabes que Sudán hasta relativamente recientemente era un solo estado, creo que era el más grande de África por su extensión geográfica, pero ahora con esta separación en Sudán del Sur y Sudán, creo que ahora es Argelia el más grande. Bueno, es un dato que te doy aquí al margen, pero se unen entonces en Sudán el blanco, el azul y el que desemboca en el propio, en el Nilo, digamos. Y, o sea, es una, para decirte que es un río gigantesco del cual dependen muchas, la subsistencia de muchas personas, ¿no? De muchas economías. El Amazonas es, bueno, ya tú lo seguro lo conoces mejor que, que el Nilo, en todo caso, intuyo yo, y atraviesa, sí, una cantidad importante, como 8 o 9 países. Dime tú a ver cuántos países atraviesa, toca el río Amazonas y sus afluentes. Yo así rápidamente, creo como 9 tendré en la cabeza. O sea que es em, y bueno, para volver a la cuestión de esta represa, ya tú ves que si tú ves, ahora igual te digo, como por el caso de Francia, Reino Unido, métete en Google Earth, pon la vista satelital y tú ves en Egipto que todas las dos rivieras de este Nilo son las partes verdecitas que llega hasta el delta, que todo eso está verdecito por ahí, que digamos que es la zona bien irrigada y es la zona, digamos, más habitada también, creo yo, sí. Y es donde se genera, digamos, la agricultura y esto desde, ya tú sabes, milenarios, ¿no? Yo creo que fue una de las primeras, en todo caso, civilizaciones eh, de gran magnitud que han existido, bueno, fueron en torno a esta cuenca hidrográfica del Nilo, que pudo ser posible, esta sedentarización pudo ser posible y esta con la cultura de cereales, pudo ser posible porque había un acceso regular e importante al recurso hídrico, al agua para cultivar grandes extensiones y con buen rendimiento de cereales como el trigo, por ejemplo, del cual hoy en día es muy dependiente aún Egipto y sobre todo que es dependiente del exterior. Egipto importa muchísimo, eh, mucho más trigo bueno, porque la demanda interna es bien importante. Y entonces, ¿qué pasa con esta represa? Que, bueno, el problema es que con este tipo de construcciones tiene que haber una coordinación muy importante entre los diferentes estados o actores que se benefician de esta agua porque se corre el riesgo de una unilateralización, que es, digamos, que Etiopía genere su electricidad y interrumpa y active el flujo, porque claro, la electricidad se activa mientras tú vas devolviendo el agua de esta que ya que tuviste contenida hacia su hacia su cauce hacia aguas abajo, que permite, bueno, la generación de electricidad, ¿no? Eso te lo digo, pero ya es algo que seguro que ya tú sabes. Pero entonces esto genera un problema para el agua, para el acceso, la agricultura, la previsibilidad, digamos, de la agricultura, la predictibilidad de la agricultura en Egipto, porque no hay una regularidad, digamos, a la cual, digamos, los agricultores de la zona estarían acostumbrados, sino que depende del el flujo que se abre y se cierre desde Etiopía. No a 100% porque acuérdate que está el Nilo Blanco también, que es un afluente, pero el río Nilo Azul es otro. Y esto puede afectar, bueno, sensiblemente entonces el acceso a este recurso. Entonces, si, bueno, eso puede volverse en una fuente de conflicto si no se, mm, si no se coordinan entre estos dos gobiernos, porque hay una fase de llenado y en tiempos de sequía seguramente habrá la tendencia en Etiopía a cerrar el chorro, pero esto seguramente no puede mantenerse
en el tiempo, porque si no genera una reacción conflictiva, digamos, de parte de Egipto. Entonces, el riesgo del unilateralismo es algo importante y real en esta zona. Y bueno, en dos palabras, para Etiopía sí, evidentemente ganen soberanía en cuanto a la seguridad energética, hidráulica, pero para Egipto también esto es pérdida de predictibilidad si no hay coordinación y puede degenerar en inestabilidad social, ¿no? Fíjate, o sea, esto ahora vemos, segundo punto, vínculo consustancial entre el agua, el alimento y cómo se puede esto manifestar en términos sí, de guerra comercial, económica o por el acceso a recursos. Em, bueno, ya ahí, aquí tengo otro tipo de casos que son, bueno, que han sido bien emblemáticos, digamos, en todo caso en la región latinoamericana y caribeña. Sí, como el caso de Haití. Yo no sé si ya tú lo habías visto, pero en los años 90, vamos a ver, como para ponerte aquí el marco, hubo, digamos, ya cuando el muro de Berlín cae, digamos, fue, estaba en boga, pues, lo que se denominó como el fin de la historia. Eso es un autor, Francis Fukuyama, que estuvo muy de moda en aquella época en la que se decía, bueno, el fin de la historia significa que ya a partir del fin, digamos, de esta dicotomía, de esta rivalidad entre el bloque soviético y el bloque capitalista, a partir de este punto, de los años 90, el mundo se hablaba del fin de la historia porque ya el curso em, de la economía y de la sociedad a nivel mundial estaría determinado, bueno, por la economía capitalista y de libre mercado. Y en este contexto, digamos, bien general, Haití, que ha vivido toda su existencia prácticamente con dificultades institucionales, económicas. Esto sí, bueno, da materia para otro episodio, pero concentrándonos en el punto que te quiero hablar, em, bueno, atravesaba en este periodo también crisis económica, pero bueno, tenía una agricultura, digamos, por ejemplo, el arroz, que era del cual era digamos, un producto de base importante para este país. Tenía una industria, una agricultura, un sector de la agricultura bien vulnerable, digamos, por el hecho de no tener una industria, una capacidad de riego, de, bueno, de, de riego de cultivos, de mantenerse, ¿sabes? Como el arroz siempre está como en zonas anegadas, digamos, una industrialización de este cultivo o de sus cultivos en general. Y bueno, como necesitaba ayuda específica en estos puntos, hubo una estrategia que se articuló internacionalmente que estuvo muy impregnada de este contexto global del que te vengo a hablar. Y bueno, se le condicionó una ayuda económica, una cooperación económica a este Estado con con una apertura de sus sectores económicos a través de una, digamos, reducción de barreras eh, arancelarias. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que, bueno, em, creo que fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que entonces recomendaron, digamos, pero recomendaron con condicionamiento, o sea, no fue solo una recomendación, sino que un condicionamiento a esta cooperación económica a una reducción de aranceles, por ejemplo, al arroz, que fue reducido de 50, 30, 10, yo creo que llegó hasta el 3% en los años 90 y pico, 95, por ahí, que bueno, en un primer momento abarató muchísimo la importación de arroz, pero trajo como consecuencia a una industria que ya estaba que ya era muy vulnerable por el hecho de tener una débil capacidad industrial para sostener esta cultura agrícola.
se tradujo en su desaparición prácticamente, porque el producto, el arroz que venía importado del exterior, salía más barato que el que era producido internamente. Entonces esto con el tiempo deprimió mucho la industria, la producción nacional y entonces se importaba mucho. Esto benefició, entre comillas, bueno, a los exportadores que importaban que exportaban a este país, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que después, cuando con el pasar de los años, ya entonces se volvió Haití un país expuesto a los aleas, digamos, de los precios internacionales de este producto y con el choque este famoso de los subprimes en el 2008, ya hubo un nivel de precios que se volvieron prohibitivos para este estado tan pobre y perdió acceso a esto, al arroz, digamos, en los mercados internacionales y no pudo tampoco volcarse hacia su producción interna porque esta ya había prácticamente desaparecido y hubo entonces como un choque, es decir, el acceso al alimento se volvió muy complicado y se dieron imágenes como, bueno, era eh, verdaderamente doloroso ver que estaban haciendo como unas galletas de barro con manteca vegetal, sal, barro y agua. Eso, bueno, le dio la vuelta al mundo en las noticias porque, bueno, las personas no tenían cómo acceder al alimento. Yo recuerdo, sí, yo creo que habrá sido como el 2010. Em, el presidente Bill Clinton sí, en una declaración ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sí, creo que fue en ese contexto, en el 2010, por ahí. Igual búscalo, él pidió disculpas porque, bueno, Estados Unidos también se estuvo apoyando estas medidas de liberalización de la economía de Haití. Eso, claro, él decía, bueno, benefició a los agricultores de Arkansas o de esta zona por aquí, pero afectó mucho a Haití, ¿no? Y esto porque, claro, la igualdad de condiciones en cuanto a cuando dos economías son hay un diferencial tan enorme, em, el libre cambio, eso afecta al que tiene una industria o unas capacidades agrícolas más débiles. Porque, bueno, si puede haber, por ejemplo, vi otro caso con respecto al arroz, en el que India, que es un suministrador, un exportador de los primeros del mundo de este producto, del arroz, en un momento dado, porque creo que fue en el 2023, 22, bueno, en todo caso, en la época post-COVID, hubo un periodo en que las cosechas estaban siendo irregulares, los rendimientos no estaban llegando al estándar que, bueno, que ellos que tienen habitualmente. Y entonces el gobierno indio prohibió la exportación de arroz del arroz blanco que no era basmati. Y entonces, bueno, eso es una, digamos, medida que se adoptó en cuanto a la seguridad nacional, seguridad alimentaria nacional, claro, eso ocasionó problemas a la estabilidad del mercado internacional y, bueno, los precios subieron muchísimo y eso puso también 10, 15 años más tarde, igual en riesgo países que importan mucho como Filipinas, como, sí, bueno, Nigeria, no sé, igual confirma tú. Entonces, esto, digamos, trae como reflexión que los estados están siendo, cuando depende mucho de un actor o cuando hay un actor muy preponderante exportador, eso él puede tener, ¿cómo decir?, una incidencia en el precio y los estados más pobres, digamos, son los más vulnerables porque al momento de que hay una fluctuación de precios ya no pueden comprar las cantidades que necesitan. Bueno, Haití, ese fue ese caso, más o menos ese caso, que con este shock de precios en esta crisis del 2008, bueno, tuvo este episodio que, bueno, en el cual se jugó una parte la liberalización que tuvo lugar en los años 90. Entonces, digamos que fue un proceso que, bueno, por ideología, pues, porque se pensó que, bueno, esto era el curso normal de las cosas, de la historia, y que esto beneficiaría
o capaz fue algo visto o hecho con visión a corto plazo. Yo siempre parto del principio de que las personas no están buscando hacerle, o sea, en esta coyuntura no se buscó hacerle daño a Haití, pero se está operando con una lógica que no, que no fue muy adaptada a la realidad haitiana. Porque vuelvo y te repito, ¿no? Con respecto a esto de igualdad de condiciones entre actores con pesos muy diferentes, crea relaciones entonces asimétricas y afecta entonces al que está por debajo, como bueno, como acabamos de ver. También he visto el conflicto del aceite de palma, que bueno, yo estaba leyendo algunos reportes, veía que más de la mitad del aceite de palma que se importa en la Unión Europea tenía como finalidad la producción de biodiesel. Y entonces hubo una directiva de energías renovables que se emitió aquí en Europa, que busca eliminar progresivamente al horizonte 2030 el uso de este aceite de palma para la generación de biocombustible. Pero entonces en los países del sudeste asiático que lo exportan, en Malasia, Indonesia, em, entonces demandan en la OMC a la Unión Europea porque, bueno, están diciendo que esto es como un proteccionismo verde que afecta sus intereses y sus exportaciones. Y bueno, si lo vemos de un punto de vista prosaico, hay unas barreras que impone Europa, fitosanitarias o sí, de este tipo con respecto a al- la protección del medio ambiente, porque bueno, si no lo sabes, esta producción de aceite de palma es particularmente degradante del medio ambiente en donde se encuentra porque es un monocultivo extensivo e importante que va en detrimento de esta selva tropical húmeda de las islas bueno, de Borneo, de las Guineas, de toda esta zona por acá. Entonces, bueno, se puede ver de las dos maneras, claro, como unas medidas en pro de conservación del ambiente y de no utilizar productos agrícolas para generar combustible o en otros tipos de productos de barreras fitosanitarias para proteger a los consumidores europeos de pesticidas que se utilizan en otras partes del mundo. Pero es también, bueno, también como arma también de negociación y para evitar en marcos de acuerdos de libre cambio, evitar proteger mejor a la industria y a los productores europeos. Hay otros casos en el que los productos agrícolas son una de las manifestaciones de otras rivalidades. Entre los Estados Unidos y la Unión Europea hubo durante varios años, bueno, disputas sobre subsidios a Boeing por una parte, de la parte de Estados Unidos, denunciada por la Unión Europea, y a Airbus, estas dos, digamos, las dos grandes compañías de aviación, de producción de aeronaves. Entonces se acusaban mutuamente bueno, de subsidios. Entonces, en el marco de la OMC, entonces se permite después o no represalia. Y entonces, bueno, los Estados Unidos ahí impuso aranceles importantes al vino, al queso, entonces, bueno, esto es otro punto que también cabe señalar porque entonces se ve que cómo se traduce un conflicto comercial, económico, en un ámbito, digamos, industrial, las aeronaves, se traduce en tensiones ya en una guerra comercial en productos agrícolas como vino, queso, etcétera. Y hay otros, digamos, casos como igual con este mismo estado de Brasil, gigante productor de azúcar, pero con India, con Brasil, que son, bueno, Brasil es el principal, el mayor exportador mundial de azúcar, y Australia también está por ahí, India. Y India había también esta cuestión de los fuertes subsidios. Y si tú te pones a ver en los últimos años, bueno, siempre Brasil estaba en primer lugar, India de segundo, 30 y pico, 17, y Brasil, 17 India.
Y esto, las últimas cifras que vi, esto bajó mucho del lado de India, pero porque hubo un proceso o sea, en el seno de la OMC que falló a favor de Brasil, que denunciaba que, bueno, que India subsidiaba eh, el azúcar, las exportaciones de azúcar. Entonces, bueno, igual India apeló después, pero en todo caso, lo que es a la evidencia, vemos que en la parte de las exportaciones de azúcar en las exportaciones mundiales ha bajado bastante. Hay otros casos que implican más, ¿cómo decirte? Que tienen más implicaciones en el ámbito también estratégico, pero que se traducen en la, en el ámbito del comercio de los productos agrícolas. Por ejemplo, entre China y Australia o sea, el detonante fue, creo que fue Australia que, disculpa, después de la COVID se empezó en el contexto, digamos, de, de esta enfermedad, sí, hubo en Australia, se pedía investigar sobre las causas y el origen y la gestión del COVID, que bueno, en aquella época ya desde se emitía la sospecha de que esto, bueno, de esto salió de un laboratorio en Wuhan, de todos estos tipos de, de- de conjeturas que se estaban haciendo a esta época. Y esto, digamos que fue uno de los puntos que hizo que al parecer, ¿no? Que bueno, porque uno después ve la concatenación de los eventos, desde China se emite un arancel de como del 80% a la cebada australiana, y esto no era solamente, o sea, por lo menos en este producto, pero también hubo hacia el vino, también aranceles, hubo medidas también, o sea, en general antidumping, también a la carne de res, y esto pone en evidencia que, bueno, para Australia, Australia dependía mucho del mercado chino, y China no, o sea, importaba mucho a Australia, pero podía diversificar sin mayor problema sus importaciones. Pero para Australia sí era como que un mercado muy importante. Entonces, bueno, esto, digamos que esta represalia que también se marca porque digamos, si la cuestión del COVID fue un detonante, esto se enmarca también digamos, en un contexto estratégico que se fue poniendo cada vez más delicado, porque como ya tú sabes, Australia está alineada em, em, con alianzas estratégicas que, bueno, están buscando hacer una suerte de containment eh, sobre la influencia china en esta región. Hay mecanismos como el Quad, que muy concretamente, y al anterior del país, por ejemplo, se tomaron medidas contra la instalación de la 5G de Huawei, si tengo bien entendido. Y esto dentro de aquella época, no sé si tú te recuerdas de esta rivalidad en Estados Unidos, desde Estados Unidos como que estuvo involucrado también en la detención de la hija del presidente de Huawei, creo que fue en Vancouver, en Canadá, pero, o sea, que había todo un movimiento que estaba bien activo en esta época y que, bueno, continúa aún hoy en día, que ya uno, hasta con este movimiento semántico de la noción de Asia-Pacífico a Indo-Pacífico, que, de alianzas, digo yo, a nivel estratégico, que incluyen, digamos, en una manera amplia Australia, a los aliados, digamos, de los Estados Unidos en la región, a Japón, Corea del Sur, em, en esta zona. Bueno, estas tensiones, em, bueno, el anuncio de una compra de una cantidad de submarinos nucleares, es decir, con capacidades estratégicas, de proyección estratégica, que quiero decir, de Australia a los Estados Unidos. O sea, todo esto fueron como que varios puntos que fueron aumentando la tensión entre Australia y China con este detonante y que desembocaron, bueno, no en un afrontamiento directo, sino como, digamos, de manera indirecta digamos, la excusa técnica o de antidumping de estos aranceles ya de 80% a la cebada o a los vinos de Australia, de China a Australia. Y esto después se normalizó, pero o sea, vemos como entonces el campo agrícola, que esto generó presiones muy importantes al interior, porque eso afecta vidas, afecta a productores
el productor de la cebada en Australia o el que tiene su producción de carne bovina, etcétera. Eso tiene repercusiones muy concretas, no a nivel de la alimentación, que es un punto ya mucho más sensible, pero digamos de la industria económica que es bien concreta. Y bueno, esto está directamente aquí correlacionado. Y el punto, digamos, entre energía y, y alimentación lo vemos con la actualidad y el caso cubano. Eh, luego de la intervención en Venezuela de principios de enero y la puesta bajo tutela del sector externo petrolero venezolano, ya se cortó el envío de petróleo de Venezuela a Cuba. Se han emitido advertencias de sanciones si México continúa enviando petróleo a Cuba. Entonces, la presidenta Sheinbaum dice, bueno, mientras estamos negociando, poder retomar envíos de petróleo eh, sin que esto nos repercuta en sanciones, vamos entonces a enviar ayuda directamente humanitaria de alimentos directamente. Igual China creo que también envió varias toneladas de arroz, etcétera, pero digo, en el punto de la energía con respecto a la realidad interna de Cuba, vemos como entonces eh, se, la ausencia, por una parte la vulnerabilidad al sector, con respecto a la dependencia del sector exterior para la producción interna, porque innegablemente una pérdida de capacidad energética significa una degradación de la producción agrícola en el país. Y si esta situación se prolonga en el tiempo, no es solamente los apagones o la pérdida de capacidad energética, sino que la energía es muy concretamente, se traduce en capacidad de producir alimentos. Y bueno, esto se enmarca ya, para tomar digamos, un comentario más de contextualización. Esto se marca también en el bloqueo que ya tiene bastantes años y que fue codificado. Em, fue hecho ley con una ley Helms-Burton, creo que así se llama, que, bueno, condiciona el levantamiento de sanciones al cambio de régimen en Cuba. Y aun y cuando, bueno, está el levantamiento de las sanciones es regularmente cada año em, votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas por todos los países del mundo, prácticamente con la excepción de 3 o 4 países, entre los cuales los Estados Unidos. Entonces, bueno, ya ahí, por ahí uno ve también entonces así como vimos la correlación de fuerza entre un Estado tan fuerte como Estados Unidos con Haití, bueno, la vemos también con Estados Unidos y Cuba, como por otra parte, en la otra parte del mundo, la pudimos ver entre China y Australia, y eso que aún y cuando Australia es un país desarrollado, pero en una rivalidad directa, comercial y económica con China, no tiene, o sea, se ve en una situación de desventaja. Todo como la relación entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que aun y cuando Canadá es un estado con, con un nivel de desarrollo muy elevado, en cuanto a un escenario de conflicto comercial o económico con los Estados Unidos, tiene todas las de perder. Y esto forma también parte de la actualidad y creo que recientemente vi enviados yo no sé si fue la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria de Canadá en México para buscar vías de establecer vínculos directos sin que esto incluya las cadenas de suministro estadounidenses. Entonces, bueno, buscando una manera de hacer comercio y de crear vínculos económicos sin tener que tener el intermediario de los Estados Unidos, sobre todo en este escenario actual de tensiones geopolíticas em, entre estos 3 socios, por ejemplo. Recuerdo que, bueno, por ejemplo, hay puntos en los que son muy álgidos, como la frontera entre Detroit, la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, es en Ontario, pero no recuerdo cómo se llama bueno, la ciudad que está del otro lado del río. Ahí se está haciendo un puente, por ejemplo, pero esto es un punto en el cual pasa, según lo que pude haber visto, como alrededor de 20% o algo así del comercio
transfronterizo entre estos dos estados pasa por esta zona y están haciendo, digamos, este nuevo puente para hacer más fluido los intercambios. Y esto puede ser un punto también, bueno, de tensión futura, de cerrar el puente en algún punto, en algún momento, bueno, puede afectar entonces, imagínate, una buena parte del comercio entre estos dos estados. Em, y aprovechando que estamos aquí en el norte del mundo, bueno, uno de los ejes, digamos, transversales a todo lo que ya venimos de hablar es el, el cambio climático y su desregulación. Viendo, por ejemplo, documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y también de este grupo de expertos sobre el clima, o sea, uno ve que hay um, las, los territorios del norte del mundo, digamos, de Canadá, de las praderas, digamos, de Alberta, de Manitoba, por allá, los países bálticos, o sea, el norte de Europa o Rusia. Ahí el frente, digamos, agrícola va a poder expandirse porque estas tierras se van con el tiempo a volverse cada vez más propicias a su cultivo, qué sé yo, de soya o de maíz, que por los momentos no lo pueden ser, o quizás en un solo periodo. Esto, digamos, va también en detrimento de las zonas más hacia el sur, más ecuatoriales, que van a seguir teniendo unos niveles de estrés hídrico cada vez mayores, que van a poder, entonces, es posible que generen en mayores conflictos por acceso al recurso al agua, por ejemplo. No sería muy incongruente pensar que entonces hayan más tensiones en esta cuenca del Nilo por el acceso, bueno, digamos, al agua que se va a rarificar por este mismo efecto de un calor excesivo, de una cuenca que va mermando. Y esta dinámica que cambia, bueno, cambia las relaciones entre los actores agrícolas. Entonces ya los grandes productores no van a ser tanto los de una zona y van a ir, esta relación va a ir cambiando. Y sobre todo, digamos, a futuro, esto viene acompañado de todo un flujo logístico. Por ejemplo, los flujos comerciales, las rutas, van a, van a modificarse. Los hubs logísticos van a pueden, o sea, yo digo todo esto potencialmente hacia el futuro. Van a poder, es posible que se modifiquen. Y bueno, como te dije en aquel otro episodio sobre la apertura durante más semanas en el año de la ruta del norte, bueno, si ya tú lo ves con que hay una producción mayor de agrícola en el norte, bueno, vas a ver una dinamización eh, importante desde el punto de vista agrícola de los flujos del comercio agrícola en, en la mitad norte, en la parte norte del mundo. Entonces, todo esto da materia para seguir pensando bueno, desde un punto de vista prospectivo hacia el futuro, las futuras tensiones y las correlaciones de fuerza entre estados o entre la generación de futuros bloques o oligopolios agrícolas, que esto pudiera fluctuar en el futuro. Y bueno, sobre esto te digo, bueno, vamos a seguir a dejarlo por aquí hoy y seguimos entonces la conversación en el próximo episodio.